Las revoluciones de 1848 buscaron cambiar el orden social y político en gran parte de Europa, aunque no tuvieron éxito en diferentes naciones. A pesar de ello, sentaron la base para continuar con el proceso de unificación de Italia y de Alemania. La península itálica se encontraba dividida en diferentes reinos o estados soberanos. Al norte, la región de Lombardía y el Véneto eran controladas por Austria. Es ahí en donde en 1848 se dieron revueltas que buscaban la unificación, pero fueron reprimidas. En 1853 estalló la Guerra de Crimea, en la que una de las consecuencias fue el rompimiento de la Santa Alianza, lo que causó que Austria no tuviera aliados para una eventual guerra o para sofocar las revueltas en sus territorios. El reino de Piamonte-Cerdeña, dirigido por Víctor Manuel II y su primer ministro el conde Camilo de Cavour, aprovechó la situación y formó una alianza con la Francia de Napoleón III. En 1859 le declararon la guerra a Austria con el plan de que el reino de Piamonte tomaría el control de la región de Lombardía y Francia la región central de la península, lo que es la Toscana, Parma y Módena. Tras la victoria sobre Austria en la batalla de Solferino, el pueblo italiano vio al reino de Piamonte como la fuerza que encabezaría y lograría la unificación. Es entonces que las provincias de la región central se unieron al reino de Piamonte y no quedaron bajo el control francés, aunque a cambio Piamonte le cedió a Francia las regiones de Niza y de Saboya. En el sur, los camisas rojas dirigidos por Giuseppe Garibaldi vencieron a las fuerzas del reino de las dos Sicilias en 1860, y en 1861 Garibaldi cedió esta conquista al reino de Piamonte. Con esto se proclamó el Reino de Italia, en el cual se instauró una monarquía constitucional bajo el control del rey Víctor Manuel II. A pesar de esto, la región del Véneto seguía bajo control austriaco y Roma bajo el control papal apoyado por Francia. En 1866, con la guerra austro-prusiana, Italia salió con Prusia, por lo que la victoria le permitió a Italia ganar el control del Véneto. En 1870 se dio la guerra franco-prusiana, cuestión por la que Francia retiró sus tropas de la península y los italianos aprovecharon para anexar Roma. Con esto se culmina la unificación de Italia y Roma se convirtió en su capital. En el caso de Alemania, desde 1834 existía la Zollverein, la unión aduanera que permitía la colaboración económica y fiscal entre los diferentes estados alemanes. La Revolución de marzo de 1848 impulsó luchas nacionalistas en los diferentes estados que provocaron la formación del Congreso de Frankfurt. Es ahí en donde se redactó una constitución que uniría a los 39 estados de la Confederación Germánica. Sin embargo, las diferencias de visión sobre cuál de los dos estados más importantes, Austria o Prusia, debería dirigir la Confederación, bloquearon la tentativa de unificación. Prusia se distinguía por su autoritarismo y militarismo, cuestión que se hizo más clara durante el reinado de Guillermo I, quien nombró a Otto von Bismarck como su primer ministro. Bismarck aumentó aún más la fuerza del ejército, pues con ello se sostenía la Realpolitik, en la que las cuestiones importantes del tiempo, como la unificación y la política exterior, se resolverían a través de sangre y hierro. En 1864, Austria y Prusia lucharon contra Dinamarca por el control de los ducados de Schleswig y Holstein. 2 años más tarde, en 1866, conflictos por estos territorios causaron la Guerra Austro-Prusiana. El resultado de la guerra fue la victoria de Prusia, en gran parte por su superioridad militar y tecnológica. Con esto, Austria ya no interferiría en los asuntos de Prusia, quien organizó la Confederación Alemana del Norte. En 1870, con el asunto de la sucesión en el trono de España, Bismarck intencionalmente causó un malentendido para que Francia le declarara la guerra a Prusia. Al ser Francia la nación agresora, los estados del sur apoyaron militarmente a la Confederación Alemana del Norte. Las fuerzas alemanas vencieron a los franceses en la batalla de Sedan, e incluso capturaron a Napoleón III, quien abdicó como emperador, lo que da inicio a la Tercera República Francesa. El resultado de la guerra fue la anexión de las provincias de Alsacia y Lorena al Segundo Imperio Alemán, imperio proclamado en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles durante la ocupación de París en 1871. Esto da fin al proceso de unificación, con lo que Guillermo I se convirtió en el Kaiser alemán y Bismarck en el canciller del imperio. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.